office, pero vamos a ver que en realidad no es tanto. Les platiqué de, esta es mi supercomputadora, la primera laptop que hubo en la universidad, y las universidades juegan un papel muy importante en esto. Ahorita vamos a ver por qué. Hablábamos de que las personas somos seres sociales, que estamos muy acostumbrados al contacto físico, es parte de nuestro bienestar físico y mental. Y bueno, el aislamiento nos puede provocar estrés, que va a alterar nuestro organismo y puede afectar la emoción, la estabilidad emocional de las personas. Y estamos repasando también las fechas del COVID, ¿no? Que surge en China a finales del 2019. En febrero se detecta el primer caso en México. En marzo se confirma el primer fallecimiento. En marzo entramos a la primera fase de confinamiento, que coincide con el periodo vacacional. Y hasta el 30 de marzo se decreta la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Y el 21 de abril, o sea, apenas hace 2 meses, aunque parezca una eternidad, se ampliaron las medidas de control y prevención y quedamos en lockout todos. Las consideraciones de regreso al ambiente laboral. Bueno, desde luego, pues el primero es el cuidado de la salud. El segundo es el tipo de trabajo que se realiza. Tercero, las finanzas, y esto tiene que ver directamente con la capacidad que van a tener las empresas para adaptar a las nuevas medidas y poder seguir operando, lo cual, si ya de por sí tuvieron sus ingresos mermados estos 2 meses, con estas inversiones también se puede recrudecer el tema de las finanzas de las empresas. Y bueno, y la infraestructura con la que cuenten, ¿no? Cuántas plantas o no plantas, o las oficinas, el número de empleados, en fin. Todo esto va a tener un impacto importante en las finanzas de las empresas. Pricewaterhouse, que ustedes seguramente conocen, una firma de auditores muy importante, el 8 de abril, y lo señalo ahí porque creo que es un poco prematuro, pero pues es la única cifra que se tiene, por lo menos referente aquí a México. Entrevistan a 45 CFOs de México y a 305 de Estados Unidos. Y 6 de cada 10 directores financieros dicen que el trabajo remoto llegó para quedarse. Hay que tener también presente que la gran mayoría de estas empresas son multinacionales. 64% de los CFOs apostarán por esta medida cuando los puestos así lo permitan, pero esto es algo muy preocupante. Dicen que el 50% de los encuestados piensan diferir o cancelar las inversiones en su fuerza laboral. Insisto, veamos la fecha, es el 8 de abril. Yo creo que este número puede haber aumentado y a lo mejor sea muy benévolo el decir que van a diferir o cancelar inversiones. O sea, yo entiendo por inversiones, nueva planta, capacitación, todo esto. Y me temo que vamos a empezar a ver recortes muy, muy severos, ¿no? A todos los niveles. Por otra parte, The Wellness Group, y este es un poquito posterior, la encuesta es de mayo 13, que pues todavía no cumplíamos ni siquiera un mes de estar realmente en confinamiento total. El 41% dijo pasar más tiempo conectado a la internet, 32% dijo menos, 27% que trabaja el mismo tiempo que antes, 25% dijo que continuaría trabajando desde casa si lo solicitan sus empleadores, pero curiosamente el 59% dice que nada más le gustaría quedarse en su casa 1 o 2 veces a la semana. Eso quiere decir que no nos está gustando tanto, ¿no? Y el 16% dijo que definitivamente no quiere trabajar en casa. Entonces, ya vamos rompiendo un poco el encanto del home office. El 68% de los encuestados dicen participar también con las labores domésticas, 55% dicen que están realizando algún tipo de ejercicio, 38% son couch potatoes, definitivamente no se mueven. El 79% dice que viste más cómodo. Y bueno, en el viste más cómodo yo tengo mis dudas, ¿verdad? Porque si bien 15% dice que viste ropa de trabajo, me atrevo a pensar que ese 15% son los que de todas maneras, de manera cotidiana, visten en jeans y ropa cómoda. Entonces, yo casi diría que el 100% viste más cómodo.
y 6% solamente confesó estar usando pijamas. Lo que es simpático aquí es que, bueno, ahora la semana pasada que tuvimos el temblor, pues esto de la ropa cómoda en realidad son pants y casi que las mismas pijamas. Entonces, la gente a las 11 de la mañana estaba en la calle después del temblor en pijama, en chancla, en pantufla, ¿no? 43% dice que come más sano y 3% dice que come muy mal, lo cual pues ha optado por la comida chatarra. Y esto se los comparto porque si bien ahorita ya estamos mucho más enfocados a retomar la actividad laboral, el hecho de que esta transición se haya dado justo en el periodo de Semana Santa también hace que con mayor razón se acentuaran este relajamiento de los hábitos y de las rutinas diarias de las personas. Porque bueno, pues sí, a lo mejor no todos teníamos la Semana Santa de vacaciones, pero pues la gente estaba más, pues sí, más relajada, más casual, menos integrada en la dinámica de trabajo normal y no alcanzamos a dimensionar realmente los cambios que esto iba a traer, ¿no? Ahora, el hecho de regresar a trabajar ahorita, pues nos hace sentirnos vulnerables, sentimos riesgo de nuestra integridad física y, por supuesto, pues creo que lo que más le preocupa a la mayoría de las gentes, curiosamente, no es la salud, sino el hecho de cómo van a ser medidos de ahora en adelante en términos de su productividad, que muy probablemente esté directamente vinculado con el tema de la rentabilidad. Y todo esto pues, nos genera un estrés importante que básicamente se fundamenta en el temor al desempleo, ¿no? Entonces vamos a dar una repasadita de cómo se va gestionando el home office. Y no sé si a alguno de ustedes les tocó ver estas caricaturas, para mí eran la más pura y dura ciencia ficción, era así como, wow, ¿te imaginas si pudieras tener una telellamada, ¿no? O tener un teléfono en el zapato, porque era, wow, ¿no? Cuando papá hablaba, cuando alguien te hablaba a la casa y papá contestaba a las 10 de la noche y el pobre incauto se quería morir, ¿no? Entonces, el hecho de que te pudieran hablar sin que papá se enterara ya era una gran ventaja. ¿De dónde proviene la palabra Internet? Porque estamos de acuerdo que el Internet es el sustento de toda esta plataforma. Bueno, es el International Network of Computers y sus orígenes pues, se remontan básicamente al lanzamiento de los primeros satélites, el Sputnik de los rusos, el Explorer de los Estados Unidos, y a raíz de que va avanzando la carrera espacial, la Defense Advanced Research Project Agency, entre el 61 y 67, comienza a realizar las primeras pruebas para transferencia de datos. Las primeras universidades, que evidentemente son centros por ende de investigación que participaron, fueron la UCLA, la Universidad de Stanford, Santa Bárbara y la Universidad de Utah. Y básicamente con el fin de intercambiar paquetes de datos en gran volumen. La llegada del hombre a la luna obviamente revoluciona las comunicaciones satelitales porque hemos de recordar que esto que estamos hablando ahorita de las universidades son todavía conexiones vía telefónica eh, y a lo mejor esto les empieza a hacer un poquito de sentido, ¿no? Por siglas que usamos todos los días pero que no siempre sabemos de dónde provienen. Se introducen las primeras Local Area Networks, ¿no? Que son las LANs, y los primeros protocolos de transmisión de datos. Estas LANs es interesante porque recordemos que los primeros centros de supercómputo son verdaderos edificios, ¿no? Llenos de circuitos y de eh, donde nada más había o la lectura de las tarjetas y había escasas estaciones de computadora conectadas al cerebro, ¿no? Al disco duro, a esta mega memoria. Entonces, a partir de 1983, se empiezan a unificar a nivel global, así como la ARPANET se hizo en Estados Unidos, en otros países se empiezan a generar estas mismas redes y se unifican todo bajo el protocolo TCP/IP, que lo promueve la National Science Foundation. Y si ustedes recuerdan, pues es cuando das de alta tu celular, para dar de alta la línea, una de las primeras cosas que tienes que hacer es dar de alta tu TCP/IP, que son números ya totalmente personales, ¿no?
Y en México, el primero en conectarse a esta gran red de redes es el TEC de Monterrey, con el primer dominio .mx en la red de la National Science Foundation. Se conecta con la Universidad de San Antonio y, en segundo lugar, Red UNAM en 89 con el Centro de Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado. Para 1990 se crea la World Wide Web, que tiene la particularidad de ser una red unilateral, es decir, solamente podemos consultar datos, pero no hay retroalimentación ni hay interacción entre los usuarios. Para 1994 nosotros tenemos nuestra propia ARPANET, por decirlo de alguna manera, que es la red de universidades privadas y públicas que se enlazan con el CONACYT y conforman la Red Tecnológica Nacional. Y de ahí se desprende NIC de México, que ahora se llama ANKI, según recuerdo, y se empiezan a comercializar los primeros dominios privados, que en este caso, en la historia de México, el primero en contar con un dominio propio fue la Volkswagen de México. Si bien ya otras empresas como Terra y demás empezaban a ofrecer el servicio de correo electrónico, Telmex, o Grupo Carso, compra IBM y Sears en Estados Unidos, que son las propietarias de Prodigy Communications. Por eso es que el servicio de Telmex en México se llama Prodigy Internet de Telmex. Y conforme va evolucionando la Internet, las plataformas y la conectividad, en el 2005 se lanza la Web 2.0 de inteligencia colectiva, donde ya se permite tanto las colaboraciones en foros como Wikipedia, Wikicommons, etcétera, etcétera, y las propias redes sociales. Recordemos que Facebook, por ejemplo, se crea en el 2004. Eso no quiere decir que todos tuviéramos ya para entonces el acceso, pero para 1985 todos los usuarios, el 85% de los, perdón, en 2010 el 85% de los usuarios de telefonía móvil o de computación móvil tienen ya acceso a la red 2.0. En el 2012 se lanza la red 4G, que es la conexión de banda ancha, pero es interesante ver que no es sino hasta el 14 que los usuarios de prepago pueden tener acceso a la red 4G, lo cual quiere decir que vamos todavía bastante rezagados. Y no es sino hasta el 2018 que se integra ya la Gigared 4.5. Si se dan cuenta, estamos apenas hace 2 años. Y eso no quiere decir que no pudiéramos conectarnos desde antes. Por supuesto que nos conectábamos de 1000 formas, pero no con el ancho de banda, no con la capacidad. Y desde luego, ahora tenemos esta facilidad de Zoom en la que todo el mundo se conecta. Igual que con los teléfonos celulares, ahora todo el mundo los tiene, pero en principio eran de uso sumamente restringidos y para corporativos muy grandes, ¿no? Entonces, esto ya llegó a manos del usuario y esto ya nos permite tener una conectividad total con la cual podemos trabajar desde casa. Entonces, vamos a seguir. Si retomamos las fechas del COVID y, como les comentaba antes, analizamos que el primer confinamiento se da durante el periodo vacacional, pues como que era muy fácil pensar de que, bueno, van a pasar las vacaciones, vamos a regresar a la oficina, no va a pasar nada. Llegamos al 21 de abril un poquito desesperados, nos amplían el tiempo del confinamiento. Y si se fijan, o sea, son 2 meses prácticamente en lo que nos hemos visto forzados a adoptar un nuevo sistema de trabajo. Es muy poquito tiempo. Entonces, pensando en un ambiente laboral, ¿cuáles son todas estas cosas que no consideramos, que no teníamos, pero ni la más mínima remota idea de que pudieran llegar a pasar o que llegáramos a vivirlas, ¿no? Como parte de nuestra cotidianidad? Antes yo recuerdo, ¿no? Cuando las mamás se quedaban en casa y no trabajaban, ¿no? La casa era el dominio de la mamá y bueno, estás feliz en el trabajo, qué bueno, te vas, te distraes, yo también feliz, aquí en la casa me quedo. Pero bueno, esto más de una broma parece que es una auténtica maldición, porque vamos a ver el impacto que está teniendo esta convivencia tan cerrada en muchos hogares y desde luego en las relaciones familiares. Primero nos encontramos con que, pues, ¿en dónde vamos a trabajar? ¿En el estudio, en la recámara, en la sala de tele, en el comedor, en la mesa
la cocina, no cabemos aquí. A ver, niños, recojan todas sus cosas porque ya es hora de la cena, tenemos que levantar todo. No, mamá, espérame porque estoy terminando esto, no he acabado mi tarea. Y ahí está el pobre papá también tratando de convivir con los hijos, que estamos totalmente encerrados en la casa y es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, pues empezamos a buscar y a recorrer los distintos rincones de la casa, a ver en dónde nos podemos acomodar mejor, de tal manera de que no llegue mamá a quitarnos de la mesa de la cocina o del comedor, que no sea donde están brincando los niños, que no sea donde el hermano está jugando el Xbox, etcétera, etcétera. Entonces, el primer elemento, pues, es el ruido ambiental, ¿no? Que no es lo mismo que cuando a lo mejor en alguna ocasión nos quedamos trabajando en casa porque no nos sentíamos bien, a tener a toda la familia integrada en la casa y tratar de trabajar teniendo, insisto, a todos los miembros de la familia en el mismo lugar. Teniendo también televisión, música, servicios, entregas, los tamales oaxaqueños, el ropavejero, etcétera, etcétera. Y, y que esto, insisto, se vio de manera gradual el cómo nos fuimos buscando estos espacios a través de las vacaciones post Semana Santa, por llamarnos de alguna manera. Pero ¿qué pasó? Que no estábamos preparados. Entonces, como pueden ver aquí, están tres banquitos de tres personas que quisieron trabajar sentados en el sillón, o sea, de la manera más improvisada posible. No hay una silla ergonómica, no hay una iluminación correcta, el teclado no está a la altura, desde luego tampoco la pantalla. Entonces, aquí vamos a empezar a tener una serie de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos realmente para poder trabajar desde casa? Los básicos, los esenciales. Bueno, desde luego, primero que nada, una mesa, un escritorio, algo que esté realmente a la altura, ¿no? Donde no vamos a tener problemas ni de túnel del carpio, cervicales, etcétera, por mala postura. Y esto no puedo acabar de enfatizar lo importante que es. La iluminación, desde luego, porque estamos forzando la vista, estamos pasando más horas en la computadora, porque lo que antes podíamos hacer de manera presencial, ahora tenemos que hacerlo todo el tiempo mediante las conexiones. No tenemos a lo mejor la instalación eléctrica correcta y estamos sobrecargando los enchufes de la casa porque todo el mundo necesita estar conectado. Y esto puede obviamente dañar algunos equipos por ahí en el camino, ¿no? Si la conexión no es muy sólida, la instalación eléctrica. La ventilación, la temperatura y espacio de almacenamiento, aquí a qué me refiero es, ¿dónde pongo mis cosas cuando me tengo que levantar? Sobre todo si es que estoy compartiendo un estudio con alguien más, si estoy compartiendo la recámara con alguien más y ahí es donde tengo mi escritorio. O sea, ¿en dónde puedo dejar mis cosas sin que después llegue el hermanito y se ponga a dibujar o me pierda a mamá un papelito donde apunté un teléfono importante, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde luego también otro de los grandes problemas fue el tema de la conectividad, porque no todas las casas tenían internet de banda ancha, conexión de alta velocidad, y con los menores queriendo jugar al Xbox, los papás queriendo trabajar, desde luego la red se vio rebasada, ¿no? El servicio de internet de casa, que no era prioritario, evidentemente, se vio rebasado. Y a eso pues le agregamos que mamá estaba acostumbrada a lo mejor a salir a trabajar o igual y trabajaba en casa, pero los niños estaban en la escuela. Entonces una mamá desesperada por ahí, se me hace que fue Ingrid por ahí, no, no es cierto, optó por poner un letrero así en la puerta, ¿no? Por favor, necesito hacer una llamada telefónica y es muy difícil a veces que sobre todo los niños, no entiendan que mamá o que papá están ocupados. Entonces, ¿qué pasa cuando van transcurriendo los días en esta situación improvisada y de estrés en la que no estamos, insisto, preparados para operar? Como venimos de vacaciones, de entrada nos despertamos más tarde, ¿no? Muchos quizá durante los primeros días, sobre todo,
pues ¿para qué me baño, no? Si nada más me ven de la cintura para arriba, pues nada más me pongo una blusita, a lo mejor me peino, me hago una colita de caballo y vamos empezando a relajar todas las rutinas, ¿no? Los hábitos diarios de higiene y de agenda personal, ¿no? Insisto, estábamos de vacaciones, entonces pues de repente se nos antojaba la hamburguesa o vamos a cenar donas o pedimos pizza, vamos a los tacos. Y por supuesto, pues también el hecho de estar picando todo el santo día, que es el chocolate, el dulce, la papa, el chamoy, el tamarindo, lo que fuera, ¿no? Entonces, y son cosas que de alguna manera es muy fácil de caer porque tenemos la alacena de casa a la mano. O es a lo mejor hasta más fácil salir a la tiendita porque estamos nosotros organizando nuestros tiempos, cosa que antes en la oficina habían a lo mejor ciertos límites, ¿no? Estamos haciendo menos ejercicio, ¿no? Probablemente sí, tengamos una caminadora en casa, pero pues antes nos íbamos al gimnasio y probablemente la caminadora estaba nada más como perchero, pero pues ahorita todos dependemos de ella. Y a lo largo del día estamos todo el día sentados frente a la computadora, que no es lo mismo movernos que ejercitarnos. Pero el hecho es que estamos siendo mucho más pasivos que antes, estamos acumulando muchísimo más estrés y estamos expuestos a la radiación de los dispositivos todo el santo día. Una parte que es muy importante y que tenemos que sopesar y que valorar es que con la caída del empleo como se está viendo venir, muy probablemente personas que ya estaban viviendo de manera independiente, ya sea con un roomie compartiendo la renta o recién casados y demás, si alguno de ellos se llega a quedar sin empleo, es muy probable que tenga que regresar a vivir a casa de los papás. Y esto también va a traer problemas mayores. En el momento en que llega un familiar a instalarse en la casa de los papás o en nuestra casa. A lo mejor un primo nos pidió que el hijo está estudiando en Guadalajara o en mi caso en la Ciudad de México y si se puede quedar conmigo porque le está yendo mal, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a ver obligados a albergar o albergarnos con parientes. Y esto, insisto, va a ser todavía un caos mayor al interior de la casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor los dos hermanos que tenían cada uno su habitación van a tener que compartirla con el consiguiente pleito de que es que yo quiero jugar al trenecito, pero es que yo ya tengo y estoy construyendo mi Lego, etcétera, etcétera. Y obviamente un enojo natural de los niños porque pues ahora tienen que conciliar cuando antes cada uno tenía su privacidad. No es tampoco ningún secreto, sabemos que hay familias enteras que viven en un solo cuarto, en una misma habitación. Y todo esto, evidentemente, sobre todo cuando el jefe de familia o el proveedor principal tiene que recurrir a terceros, él siente o ella siente, porque también puede ser mujer, que está perdiendo su valía como proveedor y eso va a generar también un problema de depresión severo. Y así es como nos vemos, ¿no? Pues teniendo que ayudar, un poquito forzado, a lo mejor las costumbres de la casa no son del todo relajadas o tan estrictas como a mí me gustaría tener mis cosas en casa, ¿no? Entonces, esto también va a empezar a generar pequeñas fricciones. Desde luego, pues el aspecto económico, ¿no? El hecho de tener más gente en una casa, y aunque no tengamos más gente en la casa, aunque vivamos solos, estamos viendo un incremento importante en el costo de los servicios y la manutención en todos sentidos. Y bueno, ya cuando llegamos a la parte de la familia, si tenemos algún pariente en la familia, en la casa, perdón, pues vamos a empezar a experimentar esta pérdida de la independencia y la privacidad de la pareja. Probablemente si nos trajimos al abuelito a la casa para que cuidarlo, que no tenga que salir al súper, que no se vaya a contagiar del coronavirus, de repente el abuelito empieza a opinar de cómo estamos educando a nuestros hijos y no necesariamente vamos contradiciendo al papá o a la mamá
o tú por qué te pones tan estricto si tú reprobabas todas tus materias, en fin. Cuando los abuelos quieren ser imprudentes pueden serlo y esto definitivamente va a generar muchísima presión en las parejas. Y no nada más en las parejas, ¿no? Porque bueno, estamos viendo ya a los hermanos que se estaban peleando porque ahora tienen que compartir la habitación. Los papás que a lo mejor ya estaban acostumbrados a un esquema de vida totalmente independientes y tener que regresar a la casa de los abuelos o los abuelos integrarlos a la casa, pues va a ser obviamente un tema de muchísimo roce. Primero porque el que recibe está siendo invadido y el que está ahí por la fuerza evidentemente va a empezar a acumular y a almacenar una serie de desasosiegos, una serie de malestares que pueden explotar en cualquier momento y de una forma muy violenta. Por supuesto, otra de las consecuencias es que nuestras opciones de socialización y de esparcimiento están muy limitadas. No podemos ir al cine, no podemos ir al centro comercial. Vamos, ni siquiera podemos ir en bola al súper, ¿no? Que no es que sea así como lo más recomendable en estos momentos, y no por la pandemia, sino por el tema de los gastos, que ya sabemos que los chiquitos de repente empiezan a echar cosas en el carrito, pero vamos, no tenemos ya esta posibilidad de salir, de ventilarnos, de relajarnos, de tomar un café, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto está haciendo que estemos acumulando mucho más estrés, ¿no? Nos falta energía, nos falta concentración, disminuye nuestro estado de alerta, entonces podemos llegar a tener accidentes severos, sobre todo ahorita que ya estamos empezando a circular un poco. La depresión y la ansiedad, la irritabilidad aumentan muchísimo y desde luego cualquier persona que tenga desórdenes como o adicciones como el tabaquismo, el alcoholismo y la farmacodependencia, en cualesquiera de sus formas, pues se van a ver todavía más acentuados en estas semanas. Y la consecuencia sine qua non de la acumulación de todo este estrés es el trastorno del sueño, el insomnio, que estamos en la madrugada. Lo peor que podemos hacer con la tablet o con el teléfono, disque para no despertar al de al lado, pero también siendo radiados por esta luz azul que se desprende de los dispositivos y que nos va a inhibir todavía más tener un sueño profundo y reparador, ¿no? Con lo cual disminuye la productividad, nos estresamos más, nos preocupamos más, no rendimos, estamos cansados todo el día, estamos de mal humor, estamos irritables y esta sombra otra vez de perder el trabajo que se vuelve sumamente agobiante. Entonces, pues sí, nos habían dicho que el home office era padre, que era divertido, que íbamos a estar más relajados, pero ya vimos que no es cierto. Y ayer que estaba justamente platicando con Giorgio, me decía que algunos de ustedes se quejan de que ahora que están en casa y que están teniendo estas reuniones vía Zoom, se cansan más. Y digamos, bueno, pero ¿por qué nos cansamos más? Pues de entrada porque estamos todo el día sentados. Mal, que bien, que si bajábamos por el café, que si íbamos a saludar a fulanita, que si íbamos a pedirle a Perenganito, bajábamos por la papelería, lo que sea, en fin, nos estábamos moviendo más en la oficina. La silla en la que estamos trabajando es rígida, entonces nos duelen las pompis, nos duele la columna, nos duele la cintura, no tenemos buena luz, entonces estamos forzando la vista, lo cual también nos está dando ya de suyo un dolor de cabeza. Como no tenemos un soporte correcto de la computadora a la altura de la visión, a la altura de los ojos, estamos también forzando las cervicales, entonces aquí también tenemos problema de cuellos, estamos tensos, el manos libre se me cae o no sirve, no estamos tomando suficiente agua. Para colmo, tomamos café en la tarde, porque pues, como estamos cansados y queremos despertarnos, entonces va la cafeína, no fuimos al baño, entonces estamos reteniendo líquido. Y luego ya cuando finalmente decidimos terminar el día, nos asomamos a la recámara, a lo mejor no tendimos la cama, la habitación está en desorden,
no terminamos los pendientes y seguro algo se nos olvidó. Por supuesto, no podemos dormir. Y este es el círculo vicioso, este es el gran problema. Quiero resaltar que el hecho de la habitación arreglada, la casa arreglada, es totalmente psicológico y es de la misma manera como decimos que tenemos que arreglarnos y que bañarnos todos los días y estar bien, el tener una casa en desorden, el que los platos se queden sucios en la cocina, el que no tengamos la cama, es una imagen que el cerebro capta como una situación de caos en nuestra vida. Entonces, mientras más ordenado podamos tener todo, eso nos va a hacer sentirnos más en control de la situación. Y no puedo dejar de insistir en la importancia del sueño. El sueño tiene muchísimas funciones en el organismo. Desde luego, la primerísima es el nivelar los procesos metabólicos, ¿no? Que con esto conlleva, desde luego, el fortalecimiento del sistema inmunológico, el regular la presión arterial, el facilitar los procesos cognitivos que tiene que ver con todo nuestro razonamiento, todo nuestro procesamiento de ideas, la toma de decisiones, la creatividad que no necesariamente se refiere a aspectos creativos, artísticos y demás, sino puede ser también la creatividad en cuanto a proponer soluciones, ¿no? Regular emociones, la regeneración celular, la pérdida de peso. Está comprobado que la gente que duerme menos tiene más tendencia a subir de peso y hay una vinculación directa entre la falta de sueño y la diabetes mellitus, que esto es importante. Disminuye desde luego el sueño, los cuadros de dolor, relaja la tensión muscular, nivela los procesos metabólicos y en términos generales, si dormimos bien, nos despertamos con buen ánimo. Si dormimos mal, todo el día es negro y nefasto y por lo regular quienes pagan las consecuencias pues son los que menos culpa tienen, ¿no? Entonces, para mejorar nuestra calidad del sueño, definitivamente la recomendación es no llevarse ningún gadget a la cama, ni la computadora, ni la tablet, ni el celular. La recomendación sería que en el momento en que ustedes decidan suspender su, su, jornada de trabajo, eh, se vale, claro, desde luego, si quieren checar sus redes sociales, su Twitter, estar un ratito ahí antes de dormir, pero no en la cama, ¿no? Evitar tener la cama, evitar tener la televisión también. Es muy común que muchos de nosotros tengamos la televisión en la cama, pero insisto, lo mismo que con los pequeños dispositivos, esa luz azul lo que hace es dilatar nuestras pupilas, inhibir la producción de melatonina, que es el neurotransmisor que induce el sueño. Entonces, si nosotros estamos viendo la televisión, si tenemos problemas para dormir, levantémonos de la cama y si quieren ver la televisión o estar con sus dispositivos, lo pueden hacer, pero con una luz prendida, de tal manera que la radiación no sea tan directa, que no les afecte tanto. Definitivamente no se recomienda, pero lo pueden hacer. Lo ideal sería que agarren un libro o que agarren algún tipo de manualidad, oigan música, hagan alguna relajación, en fin, actividades que les ayuden a conciliar nuevamente el sueño. La cafeína tarda aproximadamente 6 horas en el cuerpo en procesarla. Entonces, la recomendación sería ni la cafeína, ni la teína, ni los refrescos, ni alimentos ricos en carbohidratos. Por supuesto, el alcohol, lo mismo. La recomendación con el alcohol es que si nos vamos a tomar una copa, por cada copa que tomemos, tomemos también un vaso de agua, de tal manera que podamos eliminar el alcohol antes de ir a la cama. Y lo ideal, insisto, sería que la última copa la tomáramos 2 o 3 horas antes del sueño. No cenar pesado, como ya dijimos, evidentemente pues para evitar reflujo, evitar también un alza de glucosa y de todos estos elementos que puedan interferir con el proceso natural del sueño. Y la recomendación sería que cuando dices ya, voy a terminar el día, podemos empezar por tomar una libreta, hacer anotaciones de cuáles son las cosas más importantes que tenemos que hacer para el día siguiente. Esto nos da una cierta tranquilidad de que no estemos levantándonos a la mitad de la noche con que, ay, mañana tengo que hacer esto, ay, mañana tengo que hacer lo otro, ay, no se me va a olvidar.
Entonces, si nos damos un tiempo para anotar cuáles son las cosas más importantes que tenemos que hacer al día siguiente y sobre eso organizamos nuestro tiempo, organizamos nuestro día, vamos a estar mucho más relajados al momento de llegar a sentarnos o acostarnos en la cama. Desde luego, parte del proceso, pues es la higiene personal, lavarse los dientes, que ya de suyo también le está empezando a mandar señales al cuerpo de chill out, bájale, ¿no? Si nos lavamos la cara con el agua tibiecita, todavía con mayor razón. Eso nos va a ayudar a ir empezando a nivelar la temperatura. Eh, en días que hace mucho frío o en lugares que hace mucho frío, que tenemos los pies helados, la recomendación es lávenselos con agua tibiecita. De verdad eso ayuda muchísimo. Y sobre todo si no les gusta dormir con calcetines. La temperatura ideal para el sueño, según los expertos, son de 19 a 22 grados. Yo, en lo personal, he encontrado que yo requiero un poquito más de calorcito, a lo mejor me voy hasta los 24, pero bueno, es muy fácil de que ustedes lo puedan identificar, sobre todo cuando andan en los hoteles y tienen oportunidad de medir el termostato de cuál es la temperatura que más les acomoda. Pero bueno, igual, si hace muchísimo calor, no vamos a poder dormir a gusto. Si hace muchísimo frío, tampoco vamos a poder dormir a gusto. Y una cosa que es importante señalar también es que dormir muchas horas no necesariamente quiere decir dormir bien. Una cosa es el tiempo de sueño y otra cosa es la calidad del sueño. Los procesos metabólicos, como dijimos, se van estabilizando conforme logramos el sueño profundo. Y en muchas ocasiones podemos quedarnos nada más en un sueño superficial, en el cual no entramos a esos niveles profundos donde el cuerpo realmente descansa y se regenera. Por eso es que muchas veces podemos dormir, pero nos levantamos muy cansados. Entonces, las nuevas necesidades que van más allá de la nueva normalidad y de la nueva forma de trabajar es aprender y sobre todo conciliar con nuestra familia el cómo vamos a establecer estas rutinas diarias. Si tenemos la posibilidad de tener personal doméstico que nos ayude, pues evidentemente eso facilita mucho. Pero si no es así, tenemos que ser conscientes que todos tenemos que involucrarnos en las tareas, porque todos, sobre todo los adultos o quienes estamos ya en una edad productiva, pues tenemos diferentes responsabilidades para con el trabajo. Nuestros horarios definitivamente no van a coincidir. Suena muy fácil y ahorita vamos a ver el hecho de tomar turnos, pero bueno, si mi turno de tener mi tiempo personal es de 6 a 7 y mi jefe me cita a esa hora una videollamada, pues no lo voy a poder aprovechar. Entonces vamos a tener que aprender, yo creo que esta va a ser una de las más grandes lecciones, el aprender a adaptarnos y el ser flexibles tanto con nosotros mismos como con el resto de la familia. Va a ser desde luego importante el facilitar estos espacios de privacidad a los proveedores de la casa, a él o los proveedores de la casa, que desde luego tendrían que tener esta prioridad en el uso del estudio o en el uso de este espacio donde puedan hablar sin que estén oyendo a los niños que gritan, los platos que se están lavando, el repartidor que llegó con las medicinas de la farmacia y los tamales oaxaqueños, insisto, que van en la calle, ¿no? Entonces sí va a ser muy, muy importante la disciplina y el orden que podamos tener en este periodo. Por supuesto, no es importante que no escatimemos, por mucho que queramos ahorrar, por mucho que estemos a lo mejor incluso ya desempleados, no escatimar en pedir ayuda y tener los tratamientos clínicos o el coaching que sea necesario para poder afrontar esta situación que es absolutamente atípica y que desde luego nos tiene muy angustiados a todos. Entonces, pues vamos a empezar con las recomendaciones, ¿no? Levantarnos a la misma hora y bañarnos y vestirnos como lo hacíamos anteriormente. A lo mejor no necesitamos ya 45 minutos o hasta 2 horas, que es el promedio aquí en la Ciudad de México, que la gente invertía en los traslados de su casa a la oficina, ¿no? Pero esas 2 horas a lo mejor sí las podemos aprovechar para ir al gimnasio o, como habíamos comentado antes, para organizar nuestro día
ya sea la noche o por la mañana a la hora de levantarnos. Estamos ahora también todos en la casa, todo el santo día, entonces igual tomamos a lo mejor turnos para usar el baño, la regadera, asignar tareas y responsabilidades a todos en la casa de tal manera que no sea pesado para nadie, ni la lavada de los platos, ni la preparada de la cena, ni realizar las compras. Porque finalmente, insisto, no es tarea de uno, pues estamos todos participando y lo mismo tenemos responsabilidades todos que el derecho también a tener un tiempo personal y a tomar descansos, ¿no? Donde lo veamos conveniente. Estos horarios, si los organizamos y los pegamos en una parte que es visible para todo, pues es mucho más sencillo de consultar. Y sobre todo, que si tenemos que hacer algún intercambio o alguna negociación ahí con alguien para estos tiempos o espacios personales, pues que sepamos quién tiene el uso de tal o cual habitación en tal momento, ¿no? O entre los adolescentes, a quién le toca el Xbox y a quién le toca meterse a bañar a tal hora, etcétera, etcétera. Para quienes viven solos, este es otro gran reto. La dinámica es distinta. Evidentemente, el vacío y el silencio de la casa ayudan muchísimo al teletrabajo, pero tampoco es algo sencillo de llevar en el sentido de que nos podemos clavar en el documento que estamos trabajando. Y se los confieso, a mí en muchas ocasiones tuve que recurrir a poner alarmas en mi celular a la hora de la comida. ¿Por qué? Porque de repente me daba yo cuenta que eran las 6 de la tarde y no había comido, porque no estoy oyendo el microondas de la cocina de la oficina donde todo el mundo está empezando a calentar su comida, porque nadie pasó y me dijo, provechito, no te quieres venir a comer con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, para no descuidar los horarios es muy importante que pongamos nuestras alarmas y desde luego también para tomar tiempos de descanso, tiempos de estiramiento, y movernos un poquito, aunque sea dándole la vuelta a la mesa del comedor 40 veces. No importa, si están hablando por teléfono, háganlo. Muévanse lo más que puedan, estírense lo más que puedan. Como os decíamos, pues las labores domésticas y la atención a niños y adultos mayores, pues tendría que ser algo que repartamos entre todos. Tenemos que ser muy pacientes, muy, muy, muy pacientes, entender que la situación es complicada y difícil y angustiante para todos. Desde luego, esta acumulación de estrés va a conllevar a exabruptos. A lo mejor de repente estamos buscando no quién nos las hizo, sino quién nos la pague. Y normalmente el que la termina pagando es el más vulnerable de todos. Entonces, pues tenemos que ubicarnos en la realidad, entender que, que ya no hay antes. No, no vamos a regresar a lo de antes. Pronto no, en un buen tiempo, ¿no? Las cosas van a cambiar. Insisto, muchos empleos se van a perder. La economía se va a ver muy afectada, va a haber una alza de precios importante. Entonces, tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos, porque en la medida en que nosotros logremos tener ese balance en casa, vamos a poder ser más productivos y pues quizá tengamos más posibilidades de conservar nuestro trabajo. Que muchos de estos sabemos que ni siquiera va a depender si somos buenos o somos malos, simple y sencillamente hay empresas que cierran y se acabó, o sea, no hay limitaciones, ni hay tampoco que darle más explicaciones al tema, ¿no? Este es un ejemplo y evidentemente es un ejercicio muy, muy banal, donde vamos viendo que los niños se turnan los horarios para jugar con el Xbox, para bañarse, para cenar, quién lava los trastes, quién prepara la cena. Bien, aquí estamos participando todos. Y si vemos, hay algo aquí que es muy importante y es el tiempo personal de cada quien. Todos en la casa necesitamos un tiempo personal. Es 1 hora al día, idealmente, si no se puede, por lo menos media hora, donde voy a hacer algo que me gusta. No necesariamente que tenga nada que ver con el trabajo. A lo mejor me quiero arreglar las uñas, a lo mejor quiero leer un libro, a lo mejor me gustan las manualidades, a lo mejor me voy a poner a jugar 30 minutos Candy Crush, ¿no? Porque me encanta el Candy Crush. Es ese tiempo, ese momento para mí donde no quiero saber
nada de lo que está sucediendo en el mundo, nada de lo que está sucediendo en la casa. Y así como la mamá puso su letrero de no pasar y déjenme afuera y caigas el mundo, ese espacio, que en ese caso la mamá lo estaba haciendo porque estaba trabajando seguramente, pero es importante que todos aprendamos a tener este tiempo personal, COVID o no COVID, confinamiento o no confinamiento, ¿no? Darnos ese espacio para estar con nosotros mismos y, y relajar un poquito la tensión de la actividad de todo el día. Si vemos aquí, en la tabla también tenemos después de alguna actividad familiar, que puede ser ver la tele, cada quien este, en su habitación puede o no, ¿no? O la actividad en familia, como dice aquí. Pero lo que sí es importante es este tiempo de descompresión antes de la hora de dormir. Y idealmente, la, lo, la recomendación sería que todos apagáramos todos los dispositivos. Y si tenemos niños o adolescentes en la casa, a lo mejor va a parecer una barbaridad porque es muy común que los chicos ahora en la noche quieran estar chateando con los amigos, pero definitivamente por su salud, ahora más que nunca los papás tienen que vigilar la calidad del sueño de los hijos. Siempre eso va a ser una constante, pero ahorita especialmente un niño también que no duerme bien se vuelve un niño problemático durante el día. Entonces es muy importante para todos vigilar esa calidad del sueño. Y bueno, pues aquí es otro ejemplo igual, ¿no? De fin de semana, donde otra vez estamos turnando las labores, ya sea de limpieza de la casa, las compras, la ropa, etcétera, etcétera, de tal manera que todos participemos y que no recaiga el peso sobre la misma persona. Normalmente suele ser la mamá. Y bueno, señoras, a lo mejor este es el momento de enseñarles a los señores a echar la ropa a la lavadora. Probablemente pierdan un par de sudaderas, se les desmanchen con el cloro o lo que sea, pero este es un buen momento para hacer ese tipo de experimentos. Y hablando del tiempo personal, pues como ya decíamos, el ejercicio lo pongo aquí de otro color porque el ejercicio lo podemos hacer como tiempo personal o puede ser una de las actividades que hagamos en familia, dependiendo de los espacios que tengamos disponibles. Pero lo que es importante es que lo hagamos y que lo hagamos por lo menos 3 veces a la semana, por lo menos durante media hora. Si esto cae o no dentro de nuestro tiempo personal es independiente, pero podemos tener también, y la sugerencia sería, aunque ahí está especificado los videojuegos, la sugerencia sería que durante esa hora o esa media hora que vamos a tener todos los días durante la semana, evitemos los dispositivos. Que salgamos a caminar, que nos dé el aire, a lo mejor hay a quien le gusta la repostería, alguien quiera iniciarse en algún tipo de manualidad, la jardinería, etcétera. Y desde luego, pues una de las grandes opciones también ahorita es la yoga y la meditación, ¿no? Porque, insisto, el entorno está siendo muy hostil, mucho, muy hostil, y la única forma de equilibrar nuestras emociones va a ser a través del ejercicio y de un ejercicio de introspección también, sobre todo cuando estamos conviviendo con personas con las que no estábamos conviviendo antes o en circunstancias distintas a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Cuando llega mamá y nos dice, mijito, vente a comer, y dices, mami, es que ahorita no puedo, y no hay manera de hacerle entender a mamá que no nos podemos sentar en ese momento a la mesa, denle las gracias, eso es lo ideal, que se paren y que coman a sus horas, pero sí son temas que generan mucha tensión y conflicto, porque mamá no entiende nuestra dinámica de trabajo y nosotros tampoco entendemos lo que quiere mamá. Aquí lo importante va a ser cómo conciliamos entre las partes. Entonces, para poder tener una mejor funcionalidad trabajando en casa, pues hay que adaptar y equipar los espacios. Como hablamos, tener un espacio de almacenamiento que puede ser el cajón del escritorio si lo tenemos, pero si no, no podemos improvisar con un cesto, con un tenedor como estos, donde literal, en el momento en que tengamos que salir corriendo, podamos agarrar y quitar las cosas y echarlas ahí si es que es necesario movernos
para poner la mesa o para tener otro tipo de actividad, o simple y sencillamente porque hay mucho ruido y queremos movernos, que sea algo ágil, ¿no? Que sea algo portátil. Administrar el tiempo, pues como lo comentábamos, desde la noche anterior podemos anotar cuáles son nuestros temas prioritarios. Si los atendemos a la primera hora del día, van a ir surgiendo otras cosas a lo largo del día, pero estamos ya mucho más relajados porque sabemos que las cosas que eran verdaderamente importantes ya las atendimos, ya están fuera. Y evidentemente, ahora como no tenemos la posibilidad de pararnos, de irnos a asomar al lugar de nuestros compañeros, pues procuremos, en la medida de lo posible, usar mensajes cortos, WhatsApps, y sobre todo preguntar antes de hacer llamadas, ¿no? Porque eh, de repente hay gente que todavía no acaba de entender que ya no tenemos secretario, secretaria, asistente, ni quien filtre las llamadas o que avise que no estamos o que estamos en una reunión. Entonces, se puede volver complicado el tema de estar llamando así en frío a las personas con las que queremos contactar. Insisto, cualquier pretexto puede ser el detonante de un exabrupto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, la alimentación, por supuesto, ¿no? Importantísimo consultar con el médico si es que necesitamos usar algún suplemento alimenticio, algunas vitaminas. Por supuesto, puede haber también la necesidad de tener algún inductor del sueño por este nivel de tensión, de estrés que estamos teniendo. Insisto, la recomendación, sacar la televisión de la recámara, cenar ligero, pero tampoco irse a la cama sin dormir, porque ese también puede ser otro factor de que nuestro sueño no sea totalmente profundo. Y si podemos cenar 1 o 2 horas antes de irnos a la cama, muchísimo mejor. La rutina de relajamiento, ya hablamos de ella, ¿no? Puede incluir también la aromaterapia o la musicoterapia. Hay quienes les gustan hay muchas aplicaciones ya, de hecho, para los celulares y para las tablets con música de relajación. Y la aromaterapia no tiene que ser nada complicado ni nada caro tampoco. O sea, puede ir desde rociar un poco de talco, por ejemplo, sobre la cama, o hay algo tan barato como el agua de Colonia Sanborns. A lo mejor haya quien le resulte muy escandalosa y le moleste. Pueden usar también a lo mejor un perfume de bebé, de esos que no tienen mucho alcohol. Pero créanme que sí hace una gran diferencia, y en el momento en que nos acostamos y sentimos en la almohada esta sensación de frescura y este aroma suave, todos los sentidos empiezan a decirle al cuerpo, es hora de soltar, es hora de dormir. Y nuestro sueño va a ser de muchísima mejor calidad. La temperatura ya la habíamos dicho, aquí está repetido, y obviamente pues una cena ligera. Y sí o sí, proponernos de verdad, aunque sea lo que sea, apagar los dispositivos a una hora todos los días. Acostarnos a la misma hora, levantarnos a la misma hora. Si no podemos dormir, si estamos dando vueltas en la cama, nos podemos sentar a leer. Obviamente, si dormimos con alguien, la recomendación sería salte de la habitación y usa audífonos en caso de que quieras oír tele o lo que sea. Pero lo más importante ahorita para todos es el sueño, y cuidarlo, el nuestro y el de los demás, debe ser una, este, una prioridad. Y en la medida de lo posible también, pues procurar que los fines de semana sean exclusivamente de actividades familiares y para el descanso. La alimentación, pues es un tema que definitivamente tenemos que cuidar muchísimo. Mientras más sano y mientras más balanceado comamos, nuestro sistema inmunológico está más fuerte, está más fortalecido, también con el sueño bendito que estamos teniendo ya. Y no nada más es el hecho de comer sano, sino sentarnos a la mesa, dejar otra vez el celular y la computadora. Si estamos pensando que por comer en el escritorio frente a la computadora vamos a ganar tiempo, no es cierto. Ni vamos a masticar igual los alimentos, ni los vamos a degustar igual, ni los vamos a asimilar igual. Y lo que es peor, corremos el riesgo de que se nos caiga algo en la mesa de trabajo, ¿no? Entonces, buscar el sentarnos y comer como la gente decente en una mesa.
Y desde luego programar pausas para ir al baño, para hacer ejercicios de estiramiento, sobre todo si no tenemos esta mesa adecuada o esta silla ergonómica o esta iluminación. Es súper, súper, súper importante que hagamos estos estiramientos porque de lo contrario nos estamos empezando a tensar, los hombros están elevados, ya vimos que la computadora la tenemos en una posición hacia abajo, entonces estamos forzando cervicales, estamos forzando lumbares y todo esto irremediablemente, si y no nos hidratamos bien, estamos aguantándonos las ganas de ir al baño, va a terminar en un dolor de cabeza que por supuesto no nos va a dejar dormir. Y aunque nos tomemos el analgésico, no vamos a descansar lo suficiente. Evidentemente, todos los factores externos y la ansiedad, el sueño y la convivencia y todas estas fricciones que se pueden estar dando al interior de la familia pueden llegar a convertirse en problemas clínicos y no nada más clínicos, sino crónicos, ¿no? Una depresión es muy normal, si trueno con el novio puedo estar triste, puedo estar deprimida, si voy a tener un examen puedo estar ansioso, eh, si cené pesado, pues puedo no dormir esta noche. Pero si esto se vuelve una constante y se vuelve la regla de todos los días, voy a tener un problema serio de salud en un muy corto plazo. Y bueno, no sobra decir, desde luego, que toda familia disfuncional y las adicciones, pues se van a recrudecer todavía más en este entorno. Entonces, de verdad, antes de pelearnos con alguien, hoy más que nunca tenemos que contar hasta 10, respirar profundo y tratar de ponernos también en los zapatos de la otra persona, entender que todos estamos bajo presión y buscar la mejor forma de negociar y de conciliar para estos espacios. Y esto, ni qué les digo, o sea, a lo mejor debí de haber empezado por esto. Ahorrar, 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 ahorrar. Porque en la medida en que no nos falte el alimento, que no nos falten las medicinas, que no nos falten los servicios indispensables, podemos sobrellevar los demás problemas. En el momento en que tenemos un problema de salud o un problema económico, el frágil balance de esta familia o de incluso de nosotros mismos cuando trabajamos o vivimos solos, va a ser una presión mortal. La tentación de echar el tarjetazo es muy grande, por favor, evítenlo, de verdad, lo más que puedan. Yo casi, casi les diría, rompan sus tarjetas. No, no, no es cierto, no lo hagan, pero úsenlas de una manera muy responsable. Hacer una lista de las compras antes de ir, no llegar, por supuesto, antes de comer, porque todo se nos va a antojar en el supermercado. Y por más banners y pop-ups que nos surjan en las redes sociales y demás, de verdad, pónganse a pensar, medítenlo, no necesitamos zapatos nuevos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos adaptar nuestro lugar para tener una situación más cómoda para trabajar. Eso es muy importante, procurarnos las mejores condiciones físicas para trabajar de ahora en adelante, pero unos zapatos nuevos no son ya necesarios. Y esta me encanta porque, bueno, cuando todo fracasó, todo intento fracasó, ya hablamos, ya negociamos, ya buscamos y las cosas siguen mal. Hace mucho tiempo alguien me dio un consejo y yo lo aprecio y lo valoro muchísimo. Normalmente siempre se dice que, o nos enseñan a que los hombres no lloran y desde luego que las mujeres no podemos ponernos histéricas, ¿no? Porque somos unas neuróticas cuando tenemos sentimientos de frustración o tenemos algún problema con el que no podemos manejar. Mi mejor recomendación es esta. Cómprense un costal de box y dejen salir ahí todas las frustraciones, todas las limitaciones, todos los enojos, porque al costal de box le podemos poner la cara del policía, del jefe, del compañero, de la pareja, de los hijos, de con quien tenemos el conflicto en ese momento, sin lastimar a nadie y desde luego pudiendo sacar toda esa tensión, toda esa frustración, que lo único que está haciendo es otra vez seguir acumulando estrés adentro de nosotros.
Entonces, aparte de la silla ergonómica, aparte de la buena iluminación, aparte de la mesa, este es mi mejor consejo. Y por último, pues ya sabemos que el home office llegó para quedarse. Antes estábamos en la oficina, ahora somos intrusos en la casa. Entonces, tengamos paciencia con los demás y hagámosles ver los requerimientos que tenemos. Tenemos que dejar de pensar cómo eran las cosas antes, porque ese antes ya no va a volver a ser. Si regresamos a la oficina, vamos a tener que regresar con las caretas, con sana distancia, con barreras entre los escritorios, entre unos y otros. En fin, en una situación por demás hostil. Entonces, más que estar pensando en cómo era antes y lo que hemos perdido, tenemos que ocuparnos en lo que sí podemos controlar y no angustiarnos por lo que escapa de nuestro control. O sea, esta pandemia no es tema de nosotros, no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto, entonces tenemos que enfocarnos en las cosas pequeñas, en las pequeñas metas, en los pequeños detalles, en los pequeños problemas que vamos resolviendo día a día, hora a hora. No necesitamos ahorita sentarnos a pensar si vamos a revolucionar la ciencia dentro de 5 años, si vamos a ser el empresario más importante. Ahorita es un momento en el que buscar hacer cualquier tipo de planeación de mediano y largo plazo es mera especulación. Entonces, no nos desgastemos por eso. De verdad, no vale la pena. Concentrémonos en estar lo mejor posible el día de hoy, de que la gente que está a nuestro alrededor también esté lo mejor posible y reconocer el esfuerzo que hacen los demás también por procurarnos el mejor bienestar posible. Hay que decir cuánto agradecemos, cuánto apreciamos lo que los demás hacen por nosotros. Y seamos o no seamos religiosos, mi recomendación es, ya sea en familia o solos en la habitación, en la noche hacer una pequeña reflexión y dar gracias por lo que tenemos, dar gracias por las personas que amamos y que están a nuestro alrededor, pedir perdón también por los errores que vamos cometiendo día con día y no dejar que las cosas crezcan. Y sobre todo, darnos gracias a nosotros mismos porque dimos nuestro mejor esfuerzo y porque logramos concluir un día más. Los dejo con esta imagen. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta que quiera hacer. Muchas gracias, Carla. Si quieres, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, eso te iba a pedir, para poder ver ahora sí las caras de todos, si Sí, quieren claro. prendemos nuestras cámaras, ahora sí, para vernos todos, saludarnos Hola, Juanjo. a distancia. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Muchas gracias, Carla. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera comentar? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna anécdota que quieran compartir a lo mejor? Yo me siento muy identificada, Carla, con muchas de las cosas que mencionaste. Me vi ahí en ese espejo. Fíjate que Y de fue verdad muy que curioso porque cuando la idea de hacer esta plática surgió porque yo tengo a mi papi en una casa de personas mayores y está enfermo y estaba yo en contacto con mi ejecutiva de GNP, ¿no? Que es la que se encarga de ver todo el abastecimiento de sus medicinas, sus insumos, la atención médica y demás. Y es una chica encantadora, siempre ha sido súper, súper eficiente. Y pues le hablaba yo a la oficina, me contestaba ella en su extensión. Y la primera vez que le hablé durante el confinamiento, evidentemente su teléfono estaba ruteado a su casa, ¿no? Y lo primero que oí cuando ella levanta la bocina es un niño, mami, 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 ¿no? Y ella, el ruido de ella lavando los trastes en la cocina. Entonces, sí puedo ver esa parte. la cotidianidad, ¿no? De todos los días del confinamiento. Uh-huh.
Pues sí, pero No, ayer mismo nos da, bueno, en lo personal, mucha luz, ¿no? Mucho norte. ¿Quién quería participar? les quería, ahorita que decía Carlita, si queríamos compartir algo, a mí sí me ha pasado recientemente, sobre todo en las últimas 2, 3 semanas, eh, y tal cual como lo dijiste ahorita, que al hablar por teléfono procuro estar caminando, aunque sea dentro de la casa. Ahora, digo, la verdad, plataformas como esta, como Zoom, ¿no? Y como muchas otras que hay, son una gran herramienta. O sea, eso me parece que es innegable. Pero también sucede, ahora todo el mundo por Zoom, y yo de repente a veces les digo, mejor hablamos, ¿no? Porque de Exacto. otra manera estoy todo el día en el Zoom y así por lo menos me da la oportunidad de caminar, ¿no? Y curiosamente, digo, ahora tratando de verle la parte positiva dentro de todo esto, ha habido días, ahora que estamos trabajando en el confinamiento, en los que he caminado más adentro de la casa de lo que caminaría yo un día Normal en la normal. oficina, es cierto. Y la otra es, bueno, mientras estés a lo mejor ahorita que estabas en el Zoom, pues te puedes parar y te puedes recargar del respaldo de tu silla y estirar una pierna y estirar la otra. Y no estás perdiendo la atención de la presentación, o sea, sigues viendo la pantalla, pero te estiras, ¿no? Un poquito, el otro lado. O sea, son cosas que antes no teníamos conciencia, pero que conforme van pasando las horas, esta posición de estar así, porque la mayoría tiene la computadora, y los estoy viendo porque todos tienen sus pantallas así, ¿no? Para que los vea hacia arriba, cuando en realidad la computadora debe de estar a la altura de los ojos. Entonces, ya de entrada nada más, esa posición de estar así, ya tensó por completo hombros y cervicales, ¿no? Y si la silla está dura, porque no es una silla ergonómica, ya también tengo problemas en el coxis y en Eso se la lumbar. resuelve. ¿Perdón? ¿Decías algo, Juanjo? No, 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 no. Yo también tengo como una anécdota. Precisamente, pues yo no tengo un escritorio. Cuando empezó el confinamiento no tenía un escritorio, entonces trabajaba en el comedor y la silla del comedor de casa de mi mamá es incomodona, entonces muy inteligentemente me llevé una silla de acá de Arinder, de las de visita, y así estuve una semana y me empezó a doler aquí porque es más baja. Exacto. La princesa, pues, pero... No, es que sí, o sea, por algo las sillas son como son, por algo las mesas son como son, unas para comer, otras para trabajar. Sí. Y lo peor que podemos hacer definitivamente es llevarnos la computadora a la cama o al sillón, ¿no? Eso es absolutamente lo peor. Sí. Que insisto, antes a lo mejor si estábamos un día que no nos sentíamos bien o estábamos agripados, pues por un día que lo hagas no pasa nada, pero no puede ser la regla. A mí lo que me llama así, bueno, me hizo como mucho sentido, fue la parte de dejar de pensar en el antes, ¿no? Ahorita yo, bueno, lo estoy viendo mucho con nuestro niño en la escuela. Muchas mamás traen el rollo de que, ay, es que como si no van a regresar a clases, pues mejor los saco, mejor que haga homeschooling, mejor. Pero digo, es que finalmente es cuestión de adaptación, o sea, ellos no van a regresar a clases normales en agosto, nosotros no vamos a regresar a una oficina como tú decías, toda la bola ahí en el mismo cuarto y de beso y abrazo y apapacho a todos al llegar, o sea, es dejar de pensar en ese antes de y empezar a adaptarnos y buscar de qué manera hacia adelante. Entonces eso me hizo muchísimo sentido y aunque suene entre comillas lógico, realmente es algo que sí se necesitaba escuchar y entender que pues eso hacia adelante, Ya no hay para atrás. ya no hay 2019 fue 2019, enero 2020 fue, ya los siguientes meses no van a ser iguales, entonces esa parte a mí me hizo muchísimo sentido y te lo agradezco mucho, Carla. Gracias. No, y al contrario, también darnos cuenta que es a nosotros a quien nos toca el establecer ese balance en la casa, ¿no? O sea, si dos hermanitos antes tenía cada uno su habitación y ahora están compartiendo la recámara para darle esa otra habitación a papá para que sea el estudio o a mamá para que ahí trabaje, tenemos que entender el coraje y la frustración de los niños.
¿no? Y se van a poner agresivos y de repente nos van a sacar de quicio porque estamos en una llamada y van a hacer un berrinche monstruoso y que me diga Ingrid si estoy diciendo mentiras. Pero pero tenemos que ser pacientes y tampoco esperar que, creo que todos estamos viviendo lo mismo, ¿no? Entonces, de la misma manera como esta chica en GNP me toma la llamada y me dice, perdóname, pero es que tengo aquí a mi chiquito y estoy lavando los platos, por supuesto que la perdono, o sea, no la hace menos ejecutiva de cuando yo la conocí, ¿no? Que tenía su oficina en el ruido del carrito de la fruta, ¿no? Tenemos que aprender a vivir con eso. Eso es un hecho, ¿no? Lo que sí, y no nos metimos mucho en el tema, ahorita pues todos estamos muy bañaditos, ya teníamos nuestra cita, sabemos que pero también es muy importante, muy, muy, muy importante, bañarnos y arreglarnos todos los días como íbamos antes. A lo mejor no para ponernos tacones, si es que nos poníamos tacones las mujeres cuando íbamos a la oficina, a lo mejor unos flats o unos tenis, lo que les haga estar un poco más cómodas, pero créanme que si pasan los días y uno se ve en el espejo y no se peina y no se rasura y no se maquilla, sí le llega a uno la depresión tarde o temprano. Es un estado de ánimo. Entonces ese es también otro tip muy importante, ¿no? Aunque abajo esté el pantalón de la pijama, no es cierto. No, no el pantalón de la pijama, pero sí el zapato cómodo, ¿no? Ahora hay mucha ropa lounge que es entre un híbrido entre pijama pero que por lo menos nos peinemos y nos maquillemos un poquito de color, es importante mantener ese ánimo. Carla, yo tengo una pregunta. Ahorita viene a tema, o sea, veo que pasó el señor de la fruta y antes pasó el señor de los tamales y todo, y bueno, o sea, hasta lo reconociste así con mucha naturalidad, ¿no? Lo dejé, o sea, yo sé que pasan y ahorita no Sí, quise ni encerrarme ni nada porque es sí, sí, parte claro. de lo que estamos viviendo. No, exacto. Digo, ahorita, por ejemplo, estamos en julio. Yo me acuerdo cuando, o sea, fue para finales de marzo, principios de abril, yo tuve un Zoom con toda la corte de una tienda, una cadena departamental a nivel nacional. Estaba por ahí exponiendo el servicio que le estamos poniendo en la mesa. Y bueno, creo que ya pasó, si no ya no tarda ahorita, pero pasa el señor del pan y se avienta así un grito bien padre, el pan, pero padrísimo que le sale. Entonces estoy ahí a media junta y el pan y decía, y se escuchaba muy fuerte, ¿no? Entonces, digo, no sé, ahorita creo que pues sí ya lo espero hasta tomarlo así con la naturalidad con la que lo hiciste, pero en ese momento que todos estábamos apenas experimentando con esto, al menos digo mis interlocutores y yo, híjole, la verdad me dio mucha pena, ¿no? Entonces, pues me saqué una de la manga, les digo, oigan, perdón, ¿no quieren un pan? Digo, se los mando a Culiacán. Ah, no, pues se rieron todos y, no, sí, Claro, ya cómprale para que ya se calle, o sea, ya, es lo que hay que hacer, por supuesto, tomarlo con el sentido del humor, entender que son cosas, como decía yo, que no están en nuestro control. Quizá en Estados Unidos, por la forma de construcción, las casas estén un poco más aisladas. Desde luego ya no vemos tamales oaxaqueños en la calle, pero entonces si tenemos llamadas internacionales, a lo mejor sí conveniera buscar un espacio que esté un poquito más aislado de ruido, por lo menos para el tiempo de la llamada, ¿no? Y no sé, en una de esas hasta puede ser el baño, o sea, aquí el tema es que tenemos que, insisto, ser creativos y hacer pruebas, ¿no? Porque a lo mejor sí el baño puede ser el lugar más seguro o más aislado de ruido, pero no vas a tener una buena conexión de internet, ¿no? Que ese fue otro de los grandes problemas. Como la gente trabajaba en la oficina, pues en la casa sí había un buen internet para el Xbox, para el Netflix, lo que quieras, pero de repente la red de la casa se vio saturada porque todo mundo estábamos conectados con necesidades de transmitir información en banda ancha, ¿no? Entonces, eso también fue un tema de que, a ver, niños, apaguen el Xbox porque necesito, voy a entrar a la conferencia y me tengo que mandar.
Entonces, todo esto lo vamos a ir resolviendo poco a poco. A lo mejor ahorita ya podemos revisar el contrato que tenemos y contratar un ancho de banda mayor. Andy ya compró su silla o se llevó la de la oficina. A lo mejor ahorita no quiero gastar en comprar un soporte para subir el nivel de mi computadora, pero improviso, ¿no? Me traigo un topper, una caja, un cesto, una caja de zapatos o algo, que sí sea lo suficientemente estable, ¿no? Para que no se me vaya a resbalar la computadora, pero todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo. Aunque viajáramos con la computadora, aunque nos enfermábamos y trabajamos desde casa, esto es totalmente nuevo. Y como ven, o sea, me dio risa que las encuestas de Pricewaterhouse esto las hacen en abril, cuando teníamos escasas 2 semanas. O sea, yo quisiera saber si ahorita volviéramos a hacer esas encuestas, estoy segura que el resultado sería totalmente diferente. Sí. ¿Cuántos de ustedes quisieran quedarse trabajando en la casa de tiempo completo? La neta. Yo no. No. Yo trabajo desde la casa, así es de que acostumbrado ya venía. Sí, no, bueno, sí habemos uno que otro loco, pero somos los menos. No, pero además, digo, con la cosa de que salías y te das tus vueltas y vas al banco. Ahorita ni siquiera puedes ir al banco. O sea, tienes que hacer 5 horas de cola, entonces, pues más bien transferencias, ¿no? Entonces, sí, pues tenemos que irnos adaptando a la nueva realidad. Lo que tenemos hoy. Y pues, ya no hay más. Tomarlo con calma, ¿no? Sí, Yo estuve a punto de renunciar, Carla. seguro. Y con ese socio peor. No es cierto. No, no es cierto. No, bueno. No, Pues les pero bueno. agradezco mucho su tiempo y espero que esta reflexión les haya aportado algo. No echen en saco roto lo del costal de box, de verdad, créanme, ha salvado muchos matrimonios y muchas vidas. Y ahora creo que va a ser más relevante. Oiga, bueno, pues yo quería ver dar el espacio a las preguntas y me quería quedar con el último comentario para agradecerle muchísimo a Carla. Bien lo comentó Ingrid al inicio, bueno, pues de una u otra forma nos hemos conocido a lo largo de este tiempo, pues por el tema que hemos tenido de colaboración, por el ámbito en el que trabaja Arinder, pero miren, creo que lo que es muy valioso es muchas de estas cosas, a lo mejor algunas las escuchamos y dijimos, ok, no se me había ocurrido, o alguna, se me acaba de ocurrir, o algo, ok, eso ya lo hago, pero a lo mejor hablando en términos muy evolutivos, ¿no? De repente es un cambio, el que sobrevive es el que se adapta, y de repente es un cambio muy drástico en muchos sentidos, y pues finalmente son herramientas, o sea, toda esta información son herramientas para que nos ayuden a adaptarnos más rápido. Yo creo que es muy valioso, y de verdad, Carlita, muchísimas gracias. No nada más el hecho de que tú eres una gran comunicadora, ¿no? Porque incluso lo comentábamos el otro en una llamada. A veces podemos tener un ponente que es especialista en el tema que quieran, no sé, en astrofísica o en redes. A veces sucede en la oficina, le había platicado por ahí, Carla, también el caso que a veces llega la persona que nos lleva todo lo de la red y lo del internet en la oficina y nos empieza a hablar en ese idioma y decimos, bueno, me dejaste igual, ¿no? Exacto. No sirve de nada, y en cambio tener esta información transformada en herramientas que verdaderamente las podemos asimilar, es un mundo de cosas. Yo la verdad estuve tomando notas y la verdad pudiera parecer, en algunos casos, algunas cosas podrían parecer hasta cierto punto obvias, pero no lo son. O sea, quiero ver que una semana completa de verdad dejemos la tablet y dejemos el teléfono antes de irnos a acostar. O sea, pero son buenos hábitos y son buenas cosas
que nos pueden definitivamente abonar mucho a favor, y sobre todo esta cuestión que también Maite lo dijo, así yo la subrayé aquí en mis notas. De verdad, el tratar de no estar ahorita con un pensamiento del mediano y del largo plazo. O sea, ahorita vamos saliendo esto, pero es más fácil hacerlo con herramientas. Y pues máxime que además de ser una excelente comunicadora, Carla nos la dice también con la experiencia que tiene en muchos otros ámbitos, que ha estado en el ámbito universitario, en el ámbito financiero, etcétera, etcétera. Digo, no nos echamos otra hora aquí platicando del currículum, ¿no? No. Pero y además con toda la experiencia que tienes en el home office. De verdad, muchísimas gracias. Incluso con el Carla. propio talento, ¿no? O sea, sabemos que mis comunicaciones con Alondra, con Javier, con Alfredo, pues son a la distancia, es trabajo remoto siempre. Exacto. Por eso, de verdad, mil gracias. Y bueno, pues ya estaremos en eso. Ojalá, y ahora sí aprovecho para públicamente, ¿no? Ojalá pudiéramos seguir profundizando un poquito más con el tema de trastornos, del sueño. Lo comentamos. Cosa curiosa, no sé, a lo mejor no todo el mundo en el equipo lo sabe, pero mi papá trabajó 16 años en una empresa muy grande dedicada al tema de los colchones. Yo me acuerdo que una de las cosas que traían siempre en el speech institucional es decir, pasamos la tercera parte de nuestra vida dormidos, y no le invertimos a un colchón o no le invertimos a... Y ahorita, hoy me detonó, me acordé de mi papá ahorita que dije, bueno, de verdad, o sea, si la tercera parte de nuestra vida, a Juanjo también, si la tercera parte de nuestra vida, o sea, es una de las cosas que además nos permite poder desarrollar bien las otras 2/3 partes, pues vamos dedicándole, ¿no? Bueno, y ya of the presentation, iba a decir of the record, pero no es of the record, es of the presentation. Un buen sueño te rejuvenece, un buen sueño te ayuda a que tus células se renueven, ¿no? Es el mejor antioxidante, el mejor anti-envejecimiento, el mejor sanador. De verdad, el sueño tiene cualquier cantidad maravillosa de beneficios, así como de afectaciones cuando no lo logras conciliar, ¿no? Pues quedamos listos para eso. Y de verdad, de nuevo, mil gracias. Y pues mil gracias también a todos por haber atendido a esta yo quiero decirle seminario. Yo a lo mejor no es el tecnicismo, y Carla me corregirá, pero quisiera decirle seminario porque es donde planta una semilla para que verdaderamente podamos empezar a cultivar estas cosas. Muy bien. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Carla. Gracias. Gracias, Carla. Muchas gracias. Chao. Muy ilustrativo. Qué bueno que te gustó. Bastante. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Y gracias a Ingrid, gracias a todos. todos. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye. Adiós, vecinos. Bye. Bye.